Tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Son las 12:08 de la tarde de este jueves 19 de febrero del año 2026. De este lado, el maestro Alfonso Hernández, jefe de alfabetización informacional de la Dirección General de Bibliotecas. Y hoy estamos en esta sesión, recomendaciones para escribir un artículo científico, pero para mí es muy importante que este globito negro que aparece abajo sí lo consideremos. Son recomendaciones de un explicador, alguien como yo que no necesariamente y ni para nada me puedo considerar la eminencia en redacción académica o investigador SNI, ya sabes, pero soy alguien que ha estado en contacto con casas editoriales, que sabe los procesos de publicación y que te puede ser útil. Mi expertise en ese aspecto, ojalá que te sea útil. Agradecemos mucho las gestiones de la doctora Juana Daisy Santa María, quien nos invitó a estar con ustedes, chicas, chicos de la Facultad de Ingeniería Química. Gracias por estar. Pero, como les decía, antes que otra cosa, este día, alguien que no tenemos el gusto de conocernos te va a comunicar algo. Yo te suplico que hagamos pensamiento crítico. Es decir, este proceso intelectualmente disciplinado de análisis, síntesis, conceptualización, evaluación y aplicación de esta información que te va llegando. La información que la obtienes a través de lo que ves, lo que vives, lo que reflexionas, lo que piensas, o, como en este caso, alguien como yo, que te va a comunicar ideas. Tú sabrás si eso te sirve como una guía, como una creencia, tomas acción, aunque también se vale de pronto decir, no, nada de lo que me dijo Alfonso este día me sirve, lo desecho. Ojalá que no, porque estas sesiones están pensadas para ustedes en el ámbito de la escritura científica y ojalá que te sea, pues que te sea útil. Hablando ya entrando en tema, pues hablar de qué es la redacción científica. Yo creo que en la misma descripción podríamos encontrar la primera recomendación que te quiero dar. Redactar de manera científica, según McEnroe, es el resultado de una mente clara que aborda un problema claramente formulado y llega a conclusiones claramente enunciadas. Si te das cuenta, la misma definición por sí misma nos da una recomendación. En todo momento, trata de dar claridad a tus lectores. Porque y más en el área de la ingeniería química, chicas, chicos, yo que estaba preparando esta sesión decía, wow, lo que aprenden las chicas y los chicos de ingeniería química, lo que ven, las cosas tan complejas para mí, que no le entiendo, pues, no le entiendo a la primera. Pero tú cuando publiques un artículo académico o científico, no tienes que dar por sentado que todo mundo sabe qué es PCL, ¿no? O sea, habría que explicarlo, darle claridad. No todo el mundo sabe qué es un policarbonato. Habría que darle, habría que explicarlo. No todo el mundo sabe qué es una nanofibra, ¿no? Entonces, lo ideal, chicas, chicos, es que si tú redactas de manera científica, intentes dar claridad incluso hasta un chico de prepa que quiso entrar, se encontró tu artículo, lo empezó a leer y que imagínate que te empieza a entender porque le das claridad. Se va a enamorar de la ciencia, estamos construyendo un nuevo investigador, te puede llegar a citar en algún momento tú con tantas citas podrás vivir de investigación. ¿Sale pues? Entonces, mi primera recomendación, dale claridad a tus lectores. Ya entrando en el aspecto de lo que es un artículo científico, bueno, en las descripciones o en los descriptores están las recomendaciones. Mira, un artículo científico es este informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. Y es que muchas veces pensamos que ser original es hacer lo que nunca nadie en la vida ha hecho. No estoy tan seguro que eso es ser original. Probablemente es ser solamente ocurrente. Ser original en la investigación implica que a lo mejor investigando de lo que mucha gente ha investigado, tú en lo particular, de manera original,
adoptas un enfoque diferente. De manera original, tus conclusiones son o tienen pues una percepción diferente. Es decir, lo original no está en lo que investigues, sino cómo lo investigues. ¿De acuerdo? Su objetivo es defender o replicar una teoría. Ojo, para mí es muy importante que no solamente se defienda una teoría sino que también se replique. Porque muchas veces cuando estamos buscando bibliografía para nuestros textos académicos, casi siempre estamos buscando a los autores que dicen lo mismo que yo, a los autores que tienen una teoría similar a la mía. Creo que a veces también se vale buscar a las teorías en las que yo en lo particular podría replicarlas. Imagínate, si todo fuera darle, digamos, darle juego a las teorías y hacerlas crecer, pues hoy en día seguiríamos pensando que el lugar de la mujer es la cocina o que las mujeres no deberían de opinar en política o que el SIDA es una enfermedad de homosexuales. Qué retrógrado suena eso, ¿verdad? Qué terrible. Existen Eso existía en el siglo pasado y eran hasta casi teorías pues que la gente daba por sentadas, que no existía esto de los géneros y que no existía nada de esto de el gay, el homosexual, que más bien parecía que estaba enfermito. Terrible hoy está en pensarse, ¿no? Afortunadamente y gracias a la ciencia, se han encontrado y se han replicado esas teorías retrógradas y hoy hablamos de inclusión, del potencial de la mujer, del empoderamiento, de los derechos de las personas, de los géneros, en fin, de muchas cosas que la ciencia nos ha ido cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, siempre no solo es defender una teoría, sino también se vale a veces replicarla, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, que un artículo contribuya al avance del conocimiento, como hemos avanzado en mucho tiempo en tu vida, has visto el avance en este sentido, aunque a veces políticamente estemos en retroceso, pero el avance ha sido importante a partir de lo que se escribe en ciencia. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a platicar sobre los componentes de un artículo científico, es decir, las partes, y sobre esas partes te iré dando recomendaciones, tips, para que tú los tengas en cuenta. ¿Te late? Vamos a empezar con el título. El título, de alguna manera, contiene o debería de contener el campo de estudio, la variable de investigación, lo que investigue e incluso hasta la población de estudio. Es decir, el título debería de ser suficientemente grande. Ahora, ¿qué tan grande? Pues a lo mejor una extensión máxima de 15 palabras. Oye, Alfonso, mi título tiene 16 palabras. ¿Le quito una? No, 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 no. Acuérdense, todo esto son recomendaciones promedio. Si tu título requiere 20 palabras, adelante, adelante, adelante. Son recomendaciones que te pueden llegar a ser útiles, ¿de acuerdo? Que sea atractivo, que sea interesante, pero objetivo. ¿Ok, chicas, chicos? Muy objetivo, pero que sea atractivo por lo que se ve que investigaste, no porque le pusiste un título como si fuera un eslogan publicitario. No, no, no. Atractivo por lo que digas, órale, qué interesante lo que hizo este investigador. Te traigo ejemplos para que lo consideres. Mira, síntesis y caracterización de un polímero biodegradable novedoso a partir de residuos de bagazo de agave. ¿Ok? ¿Cómo a partir del bagazo de agave podríamos crear un polímero biodegradable, ¿no? Entonces, ahí está, pues, el campo de estudio que es ingeniería química, la variable, pues, eh, la variable en este caso sería la síntesis y caracterización. El aspecto que investigue, pues es como a partir de un polímero se crea, perdón, a partir de los residuos de bagazo se puede crear un polímero. La población en este caso, ojo, una población no tiene por qué ser gente. Una población puede ser un grupo de cosas, es decir, residuos de bagazo de agave. Eso es una población de estudio, pues. Miren este otro ejemplo.
influencia de las nanopartículas de dióxido de titanio en la resistencia a la degradación UV de películas de polipropileno. La variable que se está investigando es la resistencia a degradación UV. El campo de estudio, obviamente, de ingeniería química, la población serían películas de propileno, propi- de polipropileno, perdón. ¿Se va entendiendo? Todo eso junto. Vean esto, evaluación de la densidad de entrecruzamiento en el caucho natural vulcanizado con diferentes concentraciones de azufre. La variable es la densidad de entrecruzamiento. Eh, el campo de estudio, otra vez, ingeniería química. La población serían concentraciones de azufre. ¿Se entiende? Ojalá que sí, para que vayamos avanzando. Eso es un buen título, ¿de acuerdo? Luego viene la parte de los autores. La parte autoral, cuando escribe ciencia, pues va a ser muy importante que menciones la afiliación institucional. Es decir, si eres egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adelante. Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, adelante. Si perteneces al colegiado Polímeros Globales de la UAP, bueno, pues adelante, escribe, porque eso le da mucho prestigio a tu escritura científica. Si lo consideran incluso prudente, integren el correo electrónico del investigador principal. Mm, Probablemente sepas que normalmente un artículo científico no siempre está hecho de una sola persona, ¿no? Un solo investigador, un lobo solitario de la investigación. Muchas veces los artículos se construyen con un grupo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no? Un grupo, un trabajo en equipo. Y casi siempre hay un investigador líder. Bueno, pues por lo menos del investigador líder agrega el correo electrónico, porque nunca sabes si un ecuatoriano se encuentra tu artículo y tiene datos que puedan ayudarte para futuros artículos, ¿de acuerdo? Y que se pongan en contacto. Ahora bien, eh, sí es muy recomendable integrar lo que se le conoce como el identificador de investigador, el ORS-ID, el ORCID. De hecho, te quiero mostrar, mira, vamos a entrar acá al orsid.org. Te lo comparto por acá. Esto es ORCID, orsid.org. Y de hecho, acá ves ni mi nombre porque mira, este es mi ORCID, ¿no? Y este es un identificador. Es un identificador de investigación en donde, entre otras cosas, le dices quién eres, en dónde trabajas, cuáles son tus actividades, tanto laborales como académicas. Pues a lo mejor también le puedes poner tu educación, tus calificaciones educativas, ¿no? Ahí le digo qué maestría tengo, qué licenciatura tengo. También le puedes poner las publicaciones en las que has estado involucrado y probablemente también ingresar tus redes sociales, tus accesos, sitios web y todo eso, de tal manera que creas un perfil. Ahora, todo eso se crea en la parte superior derecha donde está en orsid.org, orsid.org te va a recibir así, ¿no? Si no tuvieras cuenta de ORSID, dice, don't have your ORSID yet, regístrate ahora, register now. Y entonces te vas a dar cuenta que pues te va a pedir tu nombre, apellido, correo electrónico, siguiente paso, y vas, digamos, generando tu cuenta para que al final lo integres a la parte autoral. Te tengo un ejemplo, mira, esto es un ejemplo de los autores en un artículo científico, donde alcanzamos a ver primero la afiliación institucional de cada uno de los autores. Yasha Rand de la Universidad Wilfrid Laurier, Escuela de Lazaridis de Negocios, Kiridaran Kanagaretan de la Escuela de Negocios de Zulik de la Universidad de York, Olim Chiyo de Singapur, Gerard Lobo de Houston, ¿vale? Pero acá abajo, vemos el correo electrónico del investigador principal, que en este caso se sugiere que sea Kiridaran Kanagaretam de Zulik. Bueno, acá puso su correo electrónico. Incluso él mismo puso su logo activo de ORSID. Aquí, mira, ahí está el logo activo, que seguramente al presionarlo te llevaría al
pues al sitio que ya te había mostrado previamente. Espero que se haya entendido la parte de los autores. Luego viene uno de los elementos más importantes de un paper, el resumen, lo que se le conoce también como el abstract. En el resumen es una síntesis del contenido. Es decir, todo lo que ya tienes en el paper, en el artículo, lo resumes en una extensión entre 120 y 250 palabras. Ese es lo más recomendable. Oye, Alfonso, me salieron 253. No, está muy bien. Si necesitas las 258 palabras, adelante, úsalas. Claro, ya un resumen de 800 palabras, pues ya no se siente tan resumen, y un resumen de 60 palabras, pues es muy escueto. ¿Me explico? Un promedio 120 a 250 palabras es un buen resumen. Ahí tienes que integrar el objetivo que quisiste alcanzar, la metodología para poder llegar a cumplir tu objetivo, los resultados que tuviste con tu metodología de alcance, las conclusiones a las que has llegado, ¿no? Ahí obviamente también nos tienes que escribir en tiempo pasado, de tal manera que evidencies al que te está leyendo que eso que estás resumiendo ya se hizo. También es importante escribir en tercera persona o impersonal, así como que encontramos, realizamos o se encontró, se realizó, ¿de acuerdo? Eso sería lo adecuado. Redactarlo al final de la investigación es bien importante. De plano, hasta el final de toda tu escritura científica. Primero escribes el artículo, lo estructuras, le das formato, lo imprimes y ya que esté impreso tu artículo prácticamente final, ahí sí ya haces el resumen, subrayando o algo así. ¿Ok? Para que todo lo que está en el resumen esté en el artículo. Por eso es importante redactarlo al final. Bien, luego la introducción. La introducción, chicas, chicos, de alguna manera deberá de responder al cuestionamiento ¿por qué? ¿Por qué debería de seguirte leyendo? ¿Por qué te interesaste en investigar sobre esto? ¿Cuál es la justificación de este proyecto de investigación? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Por qué? ¿No? Ahora, ¿qué interés provoca en el contexto? Que acá sé que es difícil, pero inténtenlo, chicas, chicos, inténtenlo. Abstraerse completamente de el área ingeniería química y comprender que lo que ustedes hacen, si bien es cierto, le sirve a otro ingeniero químico, pues le puede servir a un físico, a un matemático, le puede servir a un abogado, a un ama de casa, a un psicólogo, a un diseñador gráfico. ¿De qué manera y cómo se relaciona con estos estudios? Sería buena idea que nos lo cuentes. Ahora, ¿cómo nos lo cuentas? De manera breve y conciso. Eso sí, ¿eh? No te extiendas tanto. Es ahí donde hablas del marco teórico, es ahí donde hablas del estado del arte y cómo a lo mejor, cómo otros autores han abordado el tema. Eso sí, escríbela en tiempo presente. ¿Por qué? Porque como ahí nos hablarás de la justificación del proyecto y del problema que intenta solucionar, al hablar del problema en tiempo presente, nos hace sentir que ese problema aún es persistente, ¿no? Y que sería buena idea que tú tuvieras éxito, ¿de acuerdo? ¿Cómo se relaciona con otros estudios? Porque lo que tú haces, insisto, créelo, no solamente le sirve a otro ingeniero químico, le sirve, insisto, a un biólogo, a un cirujano, a un odontólogo. ¿De qué manera lo relacionas? Yo sé que se puede, ¿vale? Muy bien. ¿Y qué implicaciones teóricas tendría en caso de que tuvieras éxito? Es decir, a futuro, con tu investigación, ¿en qué podría mejorar? ¿De acuerdo? Luego viene la parte, perdón, se me está falsando por ahí. Los objetivos que quieres alcanzar y las hipótesis que tienes. ¿Qué objetivos generales, particulares, las hipótesis? Es decir, lo que crees antes de comenzar a investigar, lo que creías al principio, cuál es tu hipótesis inicial, pues ahí también deberías de considerarla. Luego viene la parte más técnica, la parte metodológica.
Y es porque es más técnica, porque hay muchos conceptos, hay muchos tipos de estadísticas, hay muchos tipos de estudios, ¿no? Y así, sí, lo que sí recuerda es que como en la segunda diapositiva trata de dar claridad, porque además, metodología es una de estas pobres clases que todos los profesionales en algún momento de nuestra vida desdeñamos, ¿no? Ay, qué flojera la metodología. Híjole, qué complicada está. No le entiendo al profesor, profesora. Pero, pero realmente, pues es muy importante la parte metodológica y pues acá es cuando más mandas a llamar a autores para explicar qué es un marco teórico, para explicar qué es un estudio transversal o una, pues no sé, un análisis cuantitativo. Tienes que explicarlo. De acuerdo con González, un análisis cuantitativo se trata de realizar análisis a datos, a estadísticas, a bla, 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 ¿no? Eso es lo, por cierto, entonces en metodología es donde más citas. ¿Y pues, qué integras? Las variables, pues. ¿Qué variables de investigación utilizaste? Mira, yo te traigo algunos ejemplos. Densidad de entrecruzamiento y dureza o diámetro de fibra, morfología y porosidad, o la variable grado de polimerización. Es decir, la variable es porque los valores varían, a eso se refiere, una variable, ¿no? Ahí mismo también nos cuentas los participantes o tu población de estudio. Por ejemplo, población de estudio como muestras de polímeros sintetizadas o películas de polímero con 0, 1, 3 y 5% de nanopartículas de dióxido de titanio, ¿no? O nanofibras de PCL obtenidas en diferentes condiciones de electrohilado. ¿De acuerdo? Es decir, la población es, también pueden ser estudiantes de ingeniería química de instituciones latinoamericanas. ¿Ok? La población de estudio son o personas, gentes o grupos o sectores o en este caso elementos, ¿vale? Instrumentos de medición, también tienes que mencionarlo si es que lo utilizaste, un microscópico electrónico de barrido, ¿no? O un analizador termogramimétrico o un reómetro de disco oscilatorio. Pero además cuéntanos de qué hacen, cómo son, si puedes poner hasta una fotografía para entenderlo, porque acuérdate, es darle claridad a nuestros lectores. Pues danos claridad a lo mejor poniendo una foto de ese microscópico electrónico de barrido. ¿Me explico? Ahora, las partes, ¿cómo definiste la muestra? Pues, ¿cómo fue esta decisión que tomaste? Los elementos indispensables entonces en la parte metodológica es el diseño de recolección de datos, que puede ser aleatorio, porque en redes sociales pones un formulario que te respondan los que quieran, pues no sabrás. O puede ser controlado porque a lo mejor sales a la calle con unas hojas y le preguntas al señor, señora, ¿qué pasa? Oiga, ¿usted me puede contestar una encuesta? Sí. ¿Cuál es su nombre? Gracias. ¿Qué edad tiene? Ah, gracias. Es controlado, ¿no? O puede ser prospectivo porque lo que haces es pues a lo mejor una búsqueda en bibliotecas para saber cuántos libros se publicaron sobre polímeros en los últimos 5 años y buscas los libros y entonces haces un estudio prospectivo, haces ensayos clínicos, ¿no? También. ¿Cómo fue tu entorno? ¿Trabajaste en laboratorio? ¿Tu entorno fue la calle? Cuéntanos. ¿Qué intervenciones tuviste a tus datos? ¿Le diste un tratamiento a tus datos, una técnica de tratamiento, mediciones, hiciste pruebas, usaste dispositivos, ¿vale? Como te das cuenta, la parte metodológica, pues sí, es la más densa, pero creo que vale la pena que a esta le pongamos mucha atención porque es la parte en donde nosotros enseñamos para que la gente aprenda de nosotros. Y luego vienen los resultados. Es decir, ya hiciste tu recolección de datos y luego tienes que analizar y tus datos y estos datos van a ser relevantes para justificar tu artículo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué?
Pues porque cuando nosotros estamos haciendo la revisión de literatura, casi siempre vemos el título de la obra, a lo mejor los autores y un poquito el abstract, pero luego me voy a la parte o a la hoja de los resultados y esperar que haya imágenes, tablas, gráficas, de tal forma que yo le pueda entender así nada más rápido, ¿no? Es decir, por eso te recomendamos usar tablas y gráficos. Eso sí, seleccionar adecuadamente los que quieras poner, decidir qué presentar como resultados, ¿no? Ser objetivo, nada de maquillar los resultados o cambiarlos, pues entonces ¿para qué investigas? Y de todos modos al final lo cambias esos datos, ¿no? Es muy importante entender que la sencillez en el diseño de la tabla es bien importante, es fundamental. Algo tan simple como esto, vean. Esta tabla 2, rango de asistencia escolar en nativos y a inmigrantes en el sur de Texas, en el centro de Texas y en el oeste de Texas. Ahí están, por región y por década. La década de los 50, 60, 70, ya lo ves por acá. Quiere decir que en el sur de Texas, en la década de los 50, 19-22.8%, había un buen rango de asistencia escolar, apenas 2.1 y 14.7 en el caso del centro de Texas, y de hecho en el oeste de Texas, yo creo que ni se hacía la medición o ni escuelas había. Pero vean cómo después baja de 19 a 6 y de 22 a 9 respectivamente en la década de los 60 en el sur de Texas, pero sube en el oeste de Texas de 21 a 23.9. ¿Ya vieron? Entonces todo está más sencillo. Un tipo de fuente así tal cual, itálica, Times New Roman o lo que fuera. Bueno, y luego ya para concluir tu artículo viene la zona de las conclusiones, es decir, la discusión. Es ahí cuando se resumen los datos, se analizan los datos y se redactan tus conclusiones. Ojo, ¿eh? ¿Quién redacta las conclusiones? Tú. Tú tienes una percepción de las cosas, tienes una experiencia, tienes un criterio. Es decir, tú le vas a dar ligeramente una carga subjetiva. Muy ligero, eso sí. Es ahí donde puedes meter un poquito de tu cosecha, sexapil lingüístico o lo que fuera, de tal manera que tenga cierta personalidad tu investigación en la parte de discusión o conclusiones particularmente. Ahí mismo en la discusión o conclusiones considera las implicaciones que tenga a futuro, ¿no? Que ya terminé mi artículo, ya tuve éxito, ¿qué puede venir en adelante? También cuéntalo. Bueno, en este momento te voy a compartir una, se me fue el nombre, una infografía en video. Es decir, vas a entender con este video que te voy a presentar, entender mejor a qué se refiere el concepto del ciclo de la información. Voy a utilizar un ejemplo que sucedió en el año 2017, cuando Alyssa Milano, una actriz estadounidense, publica en Twitter que ella ha sido víctima de acoso sexual por parte del productor Harvey Weinstein, que quien esté con ella, que por favor, dedito arriba y comparta con el hashtag MeToo. ¿Te acuerdas de ese movimiento? Igual estabas muy chiquito, pero el MeToo surge en ese año. Bueno, lo voy a usar de ejemplo para entender el ciclo de la información. Ahí les va ese video y espero que se escuche. Estoy muy pendiente en el chat. Entendiendo el ciclo de la información. Imaginemos que para nuestra clase utilizamos recursos escolares como artículos académicos, libros impresos y electrónicos, con tal de abordar el rol de las redes sociales cuando el movimiento MeToo comenzó denunciando la agresión y el acoso sexual. Utilizamos Google Search y aunque apenas el movimiento comenzó en el 2017, ya encontramos más de 23 millones de resultados. Esto puede ser emocionante y acudimos a nuestra biblioteca digital para buscar con la misma frase y nos percatamos que solo contamos con poco más de unos centenares de opciones.
Por ello, es muy importante comprender el funcionamiento del ciclo de información para no llevarnos estas sorpresas. Lo primero que debemos considerar es qué tipo de información necesitamos y en qué formato. El ciclo de la información es una sucesión de la cobertura mediática de algún evento de interés público, lo que significa que la información se encontrará disponible en diferentes formatos en los siguientes días, semanas, meses y años después de sucedido tal evento. En ese 15 de octubre de 2017, las redes sociales estallaron y eventualmente la noticia fue cubierta en internet, televisión y la radio. Era el momento para entender quién, qué, por qué y dónde sucedió. Al siguiente día, observamos la información publicada en periódicos y reportajes más profundos que nos detallaban los hechos mientras nos proveían de más información sobre el evento. Posteriormente, las revistas cubrían las secuelas y el impacto social y cultural mientras nos detallaban con mayor análisis aquello que ya había pasado. Como te das cuenta, estos formatos tienen audiencias muy generales y tardan entre 6 meses y un año para que la comunidad académica los arrope y comience a escribir sobre ellos. Los artículos académicos proveen de un extenso estudio del evento y proporcionan sustento a sus argumentos a través de investigación empírica y teórica. Estos artículos serán revisados por pares, lo que implica que su credibilidad y precisión van a ser observadas por comunidades académicas. Eventualmente, al paso de los años, comenzamos a observar publicaciones escolares o libros que profundicen sobre el tema. En ese mismo periodo, de ser necesario, se comienzan a hacer disponibles cambios en políticas públicas, legislación y análisis estadísticos. El ciclo de la información nos demuestra cómo la investigación es constante. La creación de la información como un proceso evidencia que el formato, objetivo y la distribución son consecuencia de otros formatos que le precedieron. Así que cuando busques información para soportar tu investigación, recuerda cuándo ocurrió el evento, qué tipo de información se encuentra disponible y qué formatos soportan tu investigación de manera adecuada. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, cuando sabemos en qué momento del evento nos encontramos, ya sabremos si buscamos libros, si buscamos artículos o todavía ahorita está ese evento en el modo opinión, ¿no? Entonces, es muy importante identificar el ciclo de la información para nuestro proyecto de investigación. Esta recomendación, elegir adecuadamente el tema de investigación. Y dirán, pues sí, es muy obvio. Es una recomendación que aparentemente ni siquiera debería de hacer porque, pues claro, si eliges bien tu tema, te va a ir bien. Pero siendo honesto, por más obvio que sea, la verdad es que a veces terminamos investigando cosas que no queríamos, ¿no? Porque éramos minoría en el equipo y todos levantaron la mano menos yo, y entonces no me quedó de otra más que hacer lo que todos mis amigos lo hicieron, o yo terminé dándole el gusto a mi profesora de metodología porque me decía que investigara eso. No, realmente yo te recomiendo mucho preguntarte antes de elegir un tema. Pregúntate si tu tema va a contribuir al conocimiento. Si eso que estás por investigar realmente es algo que contribuye al conocimiento, a lo mejor nada más es un capricho tuyo, ¿no? También hazte una pregunta. Mi tema ya recibió una cobertura mínima en revistas académicas y ahí tiene mucho que ver el ciclo de la información, porque si está apenas en blogs o en redes sociales, es porque tal vez no sea un tema relevante para escribir ciencia o porque es tan reciente que no hay fundamentos teóricos, ¿no? Entonces siempre hazte la pregunta, si ya encuentras en Biblioteca Digital, Redalix, Cielo o Google Académico, ya por lo menos algunos textos que hablen al respecto, puedes comenzar entonces. Esta parte es bien importante. ¿Tengo suficiente interés por investigar? Porque ojo, chicas, chicos, este tema te va
este tema de investigación o este artículo que estás escribiendo, pues con él vas a despertar, dormirte, comer, los fines de semana los vas a traer en la mente. Es decir, casi casi como el novio o la novia. Entonces, como el novio o la novia, el tema lo debes de amar, ¿no? Debes de querer mucho ese tema para poder estar con él 24/7, ¿de acuerdo? E incluso puedes recopilar datos suficientes para llevar a cabo tu investigación. Oye, si vas a hacer investigación en laboratorio, te preguntaría, bueno, ¿sí sabes en qué laboratorio vas a hacerlo? No, ni idea, pero ahí veré. No, espérate, hasta que tengas el laboratorio, hasta que tengas los reactivos, si puedes conseguirlos, entonces sí escribe al respecto. Pero imagínate que quieres investigar y tu población de estudio son comunidades indígenas de la Sierra Norte. Y te preguntaría, oye, bueno, está bien, ¿vas a ir a la Sierra Norte? ¿Vas a estar un par de fines de semana o al menos una semana completita? No, pero llamo por teléfono. Híjole, eso no podría ser, ¿no? O al contrario, me dices, no, sí, voy a estar 3 semanas y voy a hacer camping en 4 pueblos mágicos de la sierra y en cada uno de ellos ya tengo apalabrado el hotel o el lugar donde me voy a quedar y ya tengo este las entrevistas. Ah, perfecto. Entonces sí, investiga sobre eso. Pero ahí te va justamente una video recomendación, en una infografía en video para escoger bien un tema de investigación. Bienvenidos a nuestra presentación, Cómo seleccionar un tema de investigación. La razón por la que es importante tomarse un tiempo para decidir el tema de investigación antes de comenzarlo es que hay una gran cantidad de información en cualquier biblioteca universitaria. Si no tienes ideas sobre lo que necesitas saber antes de comenzar a buscar, realmente vas a consumir mucho tiempo en vano. Para seleccionar un buen tema de investigación, se puede utilizar el Goldilocks Approach, un enfoque de selección que analoga el cuento de Ricitos de Oro, donde no se busquen temas muy extensos, tampoco muy limitados, sino lo acertado. Temas muy extensos equivalen a vaciar una cubeta de agua en una bañera. El agua se dispersa completamente y solo obtienes un par de centímetros de profundidad. Por ejemplo, energías alternas, outsourcing, son temas interesantes pero con demasiadas especialidades y disciplinas. No hay forma para que cubras ese tema con tanta información en un trabajo de investigación. Si lo intentaras, no podrías desarrollar significativamente cada aspecto particular de ese tema porque hay muchísimo que cubrir. Tu investigación sería muy extensa y superficial. Por otra parte, temas que son muy concretos son como una gota de agua. Por ejemplo, cómo los tipos de energías alternativas que se emplean en Oregón afectan a los productores de maíz genéticamente modificado en el territorio de Dubuque, Iowa. Los temas muy concretos conllevan mucha frustración al investigar, porque casi nadie ha escrito al respecto. Es muy complicado escribir porque no hay mucho que decir. Tú necesitas un tema que sea el acertado. A eso nos referimos. Este es un claro ejemplo de un tema que es muy extenso. Bastantes cosas han pasado en Irak el año pasado. Disturbios civiles, política exterior con países vecinos y Estados Unidos, el clima, muchas cosas han sucedido en Irak para cubrir en una investigación. Este es un ejemplo de un tema muy limitado. Podrías encontrar las cifras y redactarlas, pero ¿de qué más podrías escribir en el resto del documento? Esta pregunta requiere investigación para responderla, pero no es buena opción para investigar más allá. Prácticamente es resolver un problema matemático. Este es un ejemplo de un tema en el que estamos todos de acuerdo. No encontrarías expertos que estarían en contra de la primicia. Otro claro ejemplo de un tema muy limitado, donde realmente no habría diversidad de opiniones sobre el mismo. Busca temas que pudieran ser controversiales, en donde expertos puedan discrepar. Aquí hay una buena propuesta para generar controversia, pero deberás ser muy cauteloso debido a que nadie puede predecir el futuro.
Este es un muy buen tema. Podrías investigar sobre los efectos en los trabajadores sindicalizados y llegar a una conclusión sobre si es bueno o malo tener este tipo de representaciones. Incluso podrías enfocarte en una clase de trabajador público o en un sindicato. Realizar comparaciones con aquellos que no están representados o comparar también entre sindicatos. Pero más allá de preguntarte si tu tema de investigación es muy extenso o limitado o adecuado, deberás responder esto. ¿Y qué más? No se trata simplemente de desarrollar el tema o considerar algunos datos sobre una persona o grupo de personas, pues usualmente la gran mayoría queda conforme con ello. Tú necesitas ir más allá y hacer algo de pensamiento crítico sobre los datos que has encontrado. Así que, ¿cómo podría empezar? Muchos estudiantes comienzan con temas muy extensos. Usemos el sentido común y pensemos en un área de interés y a partir de ello realicemos un cuestionamiento. La técnica de las 5 W podría generarte una tormenta de ideas para limitar las respuestas y ser más específico en la definición del tema. Por ejemplo, estableciendo el de consumo de energía en Google, algunos quienes pueden ser los empleados, subsidiarias que gestionan los servidores, legisladores de políticas públicas, ambientalistas, empleados de servicios públicos. Aquí te muestro los dóndes. Una instalación de energía solar que Google ayudó a construir en el desierto, un cuarto de servidores de la empresa. Cuando comienzas con esta técnica notarás las debilidades que puedas tener en algunas de las W. Por ejemplo, si te sientes inseguro en los cuándos, te darás cuenta lo ambiguo que puede ser establecer tiempos como el pasado, presente y futuro. Si no puedes ser específico con la técnica, te recomendamos realizar más investigación. ¿Cómo lo harías? Bueno, te recomendamos buscar mayor información y cuáles son los resultados que se encuentran al inicio de una búsqueda de Internet. ¿Podría usar la Wikipedia para mi investigación? La respuesta es generalmente no, debido a que cualquiera podría editar o cambiar la información en cualquier momento. Pero ahora mismo, cuando estás tratando de definir un tema de investigación, en realidad es un buen momento para usarla. Puedes emplear la tabla de contenido para identificar algunas W y seguir los enlaces externos y referencias de otras fuentes. Por último, si puedes hablar sobre tu tema de investigación por al menos un minuto sin parar, entonces estás listo para formular tu cuestionamiento, porque significa que sabrás encontrar el marco teórico para una buena pregunta de investigación. ¿Y de dónde vendrá ese marco teórico? Googlealo, utiliza fuentes académicas, bibliotecas digitales, habla con expertos, sigue las noticias. Realiza una buena búsqueda documental para facilitar la redacción de tu pregunta de investigación, con lo que será más fácil y eficiente tu proceso, ahorrando además tiempo a tu exploración documental y de campo. Muchas gracias y mucho éxito. Recuerden que entonces cuando quieres seleccionar un tema, lo más adecuado es comenzar de lo global a lo específico. Un tema, un campo de estudio, y luego empieza a buscar las variables que pueden ser la técnica de las 5 Ws. Es muy importante, los qués, los quiénes, los dóndes, los cuándos, esos son variables que pueden ayudarte para quedarte con algo más acotado sin que llegues al extremo de la acotación. Además, también me gusta mucho la parte donde digo que si puedes hablar más de un minuto de tu tema, ahí es donde deberías de continuar. Regreso a la analogía bobalicona de la pareja, del novio o la novia. O sea, no solo lo amas o lo debes de amar para estar con él o con ella todo el tiempo, sino también, como en un tema de investigación, si puedes hablar de tu novio o tu novia mucho tiempo, pues es porque realmente estás interesado, tienes mucha pasión, quieres que todo mundo lo conozca, ¿no? Entonces, igual en un tema de investigación, igual tienes pasión, estás muy bien informado, quieres que el mundo y la gente conozca sobre tu tema, ¿no? Muy bien.
Ahora pasemos a esta parte, poner mucha atención al abstract. Sí, ya hemos platicado brevemente sobre el abstract en una parte de esta sesión, pero ahora vamos a dedicarle un poquito más tiempo. Recuerda que las partes de un buen resumen implican que tienes que motivar. Es decir, habla sobre el éxito o el impacto que tendría a un campo de estudio o a un área en caso de tener éxito. También cuéntanos cuál es el problema que intentaste solucionar. ¿Con qué metodología intentaste o procediste a resolverlo? ¿Cuáles fueron tus resultados y a qué conclusiones llegaste? Todo esto es lo mejor, estructurar tu resumen en eso, motivación, descripción de problemas, métodos, resultados y conclusiones. Si eso está muy bien tu abstract o resumen. Es decir, el resumen no incluyas información que no está en el estudio. Por eso les recomiendo siempre escribirlo al final. Ya que redactaste tu paper, imprímelo, bueno, pues comienza a subrayar para que lo que esté en el resumen esté en el paper ya escrito, ¿de acuerdo? Al principio comienza con lo más relevante, es decir, lo que pueda llamar la atención a la gente ordinaria, no necesariamente especialista en ingeniería química, ¿de acuerdo? Para que la gente ordinaria como yo, por ejemplo, se pueda interesar. Redacta en tercera persona, impersonal y en tiempo pasado. Es decir, no, no, en este trabajo que hice, no, que hicimos o se hizo, se realizó, se encontró, encontramos, ¿no? De tal manera que no exista este prejuicio de que eres tú el investigador, sino que fue un equipo o que se hizo pensando en todo. Um, no exceder el uso del lenguaje técnico. Híjole, para el caso de ingeniería química es bien complicado porque si hay un área muy técnica, es química, matemáticas, ¿no? Las áreas de las ciencias exactas. Y bueno, tal vez no exceder, eso sería lo más recomendable, no exceder en el uso de esta jerga muy técnica. Lo que sí te suplico es que a lo mejor en el resumen, por la cantidad de palabras que tienes que usar, pues vas a tener que escribir nanofibras, policarbonato, insisto, polímero. Y a lo mejor alguien que está entrándole a la ciencia, pues igual no te entiende a la primera. Bueno, ya en el artículo, explícanos qué es una nanofibra, explícanos qué es un polímero. ¿Me explico? Evitar siglas o acrónimos. Bueno, en química, pues por más que quieras evitarlo, lo vas a integrar. Pero, mm, por ejemplo, quieres, escribes TIO. Bueno, pues recuerda que nos vas a tener que decir ahí entre paréntesis dióxido de titanio, ¿no? De tal manera que, pues hasta los que no estamos tan enterados, se nos antoje porque estamos poco a poco aprendiendo contigo. Evitar expresiones subjetivas también en el resumen, nada de que en este maravilloso trabajo que hicimos, en este viaje inconmensurable entre elementos, matraces y laboratorio, o sea, no es necesario ser subjetivo ahí. Ser objetivo es lo más adecuado. Usen frases cortas, eso sí, pero completas, ¿no? Que se entienda el resumen. Quiero, quiero mostrarte este resumen. Vean, es un resumen que preparamos para que se comprenda cómo un buen resumen llama la atención. Propiedades térmicas y mecánicas de polietileno reforzado con carbonato de calcio proveniente de cáscaras de huevo. Ok, ahí está. Vamos a empezar con lo más relevante. El aprovechamiento de residuos agroindustriales como cargas en materiales compuestos representa una oportunidad para reducir el impacto ambiental y los costos de producción en la industria del plástico. Ahí por ahí ya empezaste a ganar a ambientalistas, a ingenieros agrónomos, a ingenieros agroforestales, a ingenieros mecánicos, ¿no? Ahí empiezas a ganar. Luego, el problema. En México se generan anualmente más de 2.5 millones de toneladas de cáscara de huevo,
un residuo rico en carbonato de calcio que actualmente se destina a rellenos sanitarios sin valor agregado, a pesar de su potencial como refuerzo en matrices poliméricas. Sí, no, bien importante el carbonato de calcio para que tienen las cáscaras de huevo, ¿no? Sería importante aprovecharlo. Y nos pones ahí un dato, 2.5 millones de toneladas, ¿no? Ese es el problema, que no se hace nada con con esto. Ahora, Kia. Se obtuvieron cáscaras de huevo provenientes de la industria avícola de Puebla, las cuales fueron lavadas, secadas y molidas hasta obtener un polvo con tamaño de partícula menor a 75. La verdad es que no sé qué es eso. Ahí me dirán, cuéntenme cómo es este valor. Yo lo que hago es prepararlo y le digo, este polvo se incorporó en concentraciones de 5%, 10%, 15, 20% en peso a una matriz de polietileno de baja densidad. Es decir, combinamos eh, el polvo de la cáscara de huevo a 5, 10, 15, 20% con plástico, básicamente con plástico, ¿no? Las mezclas se procesaron por extrusión y se inyectaron probetas normalizadas. Se evaluaron propiedades térmicas mediante calorimetría diferencial de barrido y propiedades mecánicas mediante ensayos de tracción e impacto. Ok, lo que hicimos fue entonces que este polvo eh, del carbonato de calcio se mezcló en porcentajes 5, 10, 15, 20% con polietileno, es decir, plásticos. Se encontró que la adición de carbonato de calcio incrementó la temperatura de fusión en 4 grados centígrados para la concentración del 20, es decir, el módulo de elasticidad aumentó progresivamente hasta un 35 con 15 de carga, mientras que la resistencia al impacto se mantuvo sin cambios significativos hasta 10 de carga, pero disminuyó 22% con 20% de, de carbonato de calcio. Es decir, se concluyó que la cáscara de huevo puede utilizarse como una carga de refuerzo hasta concentraciones de 15%. Hasta 15%, eso mejora la rigidez sin comprometer gravemente la tenacidad, es decir, que no se rompe, lo que ofrece una alternativa sostenible para la industria del plástico. 248 palabras. Este texto, este trabajo de investigación que nos habla de que se hicieron polvos de carbonato de calcio con cáscaras de huevo, se mezclaron con polietileno, de tal manera que se vio hasta qué punto la dureza, la rigidez o la elasticidad de este nuevo plástico potenciado con cáscara de huevo podía ser adecuado. Se obtuvo que 15% de policarbonato, de carbonato de calcio es lo mejor, y entonces esa es la buena. ¿Sale? Esto ayuda mucho y además nos dice cómo mejora la alternativa en cuanto a la industria. ¿Se dan cuenta? Qué interesante abstract y se le antoja a uno seguir conociendo el tema. Bueno, y si no voy a escribir un artículo, oye, me invitó la doctora Juana Deis y me invitó a entrar, pero pues la verdad es que de momento no pensaba escribir artículo científico. Bueno, además de que siempre es bueno saberlo, chicas, chicos, en algún momento tú vas a hacer otras cosas y trabajos de investigación. Sí, un artículo de investigación es un informe científico que comunica resultados originales a una comunidad académica. Sirve para difundir conocimiento científico y contribuir al avance del conocimiento en un campo de estudio particular. Y sus partes son título, autores, abstract, introducción, metodología, resultados, discusión. Es decir, eso que ya vimos, ¿de acuerdo? Ya acabamos de ver. Pero si no fueras a escribir artículo científico, pues sí es muy probable que vayas a hacer una tesis de licenciatura o posgrado, o que vayas a hacer un trabajo de investigación para metodología, ¿no? Y es que una tesis es un trabajo de investigación original que muestra competencias académicas de ti como estudiante. Acuérdate, lo académico
su etimología viene de academos, el parque, el lugar donde Platón enseñaba a sus estudiantes cosas. Por tanto, lo académico tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, con ese muestras tus habilidades para aprender y ser capaz de enseñar en una tesis. Es un requisito para obtener un título académico y demostrar una capacidad de investigación. Y sus componentes vas a ver que similares son a un artículo, porque tienes portada, eso no lo tiene el título, bueno, tienes una introducción también, hay una estructura del marco teórico que está, por cierto, en la introducción de un artículo científico, ¿no? Hay una metodología que también lo tiene el artículo, hay resultados que también están, conclusiones que también están, referencias, ¿no? Es decir, no se diferencian tanto. Incluso te diría, algún día y por qué no, haces tesis ya en tu licenciatura en ingeniería química, ingeniería ambiental o no sé en qué carrera estudies, y esa tesis tal vez sea el comienzo de la redacción de un artículo científico que pueda ser publicado en alguna revista, ¿no? Entonces, se parecen mucho y espero que esta sesión la encuentres útil. Esta es la última video recomendación que te puedo ofrecer, que es considerar la revisión por pares. Cuando escribes ciencia, no lo haces solo por cumplir un requisito, tener o aumentar tu nivel de investigador del Sistema Nacional de Investigadores o para obtener una beca en CONACYT ni nada. También lo haces pues para que seas publicado en una revista de gran impacto que normalmente tiene el sistema de revisión por pares. También tienes que considerarlos, que te van a revisar ingenieros ambientales turcos o ingenieros químicos brasileños, ¿no? Tienes que considerarlo. Ahora, ¿qué es la revisión por pares? Aquí va este video. ¿Qué es la revisión por pares? Artículos escolares, académicos, revisados por pares. Seguramente habrás escuchado estos términos utilizados por tus docentes. Pero, ¿qué significan? En realidad, estos términos sirven para describir lo mismo: artículos de investigación que han sido publicados en journals académicos. Pero, ¿qué es un artículo de investigación y cómo es que llegó a publicarse en esos journals? Primero, el artículo reporta en una investigación el proceso desarrollado y las conclusiones a las que se ha llegado. Después, se escribe teniendo en mente a que la audiencia serían otros investigadores. Y finalmente, para que sea aceptado por la comunidad académica y eventualmente publicado, el artículo deberá pasar por varias pruebas de calidad. La más importante de ellas se conoce como revisión por pares. Podremos entender mucho mejor la revisión por pares si visualizamos como un proceso completo la publicación de artículos académicos. Imaginemos que un investigador tiene la intención de compartir un descubrimiento con la comunidad académica. Para hacerlo, escribe un esbozo describiendo lo que ha descubierto y sube su publicación en un journal académico. Aquí es cuando el artículo deberá pasar su primera prueba. El editor lee el artículo para decidir si se ajusta correctamente a la orientación temática del journal. Si es así, envía copias del mismo artículo a un grupo de expertos para evaluar su calidad en lo que se conoce como revisión por pares. Esta es la segunda importante prueba. Estos expertos son los autores pares, dado que trabajan en el mismo campo de estudio y podrán realizar un buen juicio sobre el artículo. Cada uno de ellos evaluarán el artículo respondiendo preguntas para juzgar la calidad e importancia de la investigación. Preguntas como: ¿de qué trata esta investigación? ¿Es interesante? ¿Es importante? ¿La metodología es correcta? ¿Las conclusiones son lógicas? ¿Y es original lo que se descubrió? Basados en las respuestas, los revisadores deciden si el artículo es útil para publicarse en el journal y envían recomendaciones al editor si es que aprobaron la publicación o la han rechazado.
Incluso si han aprobado la publicación del artículo, usualmente solicitan al autor realizar algunas revisiones. El editor, sin embargo, tiene la última palabra para decidir si es publicado, revisado o rechazado. El rechazo de artículos es un evento común, porque las revistas más prestigiosas son muy selectivas sobre los artículos que publican. Por ello suelen tener altos índices de rechazo. Algunos journals llegan a tener hasta el 90% de los documentos que reciben. Desde el momento que el investigador subió el artículo hasta el día en que se ha publicado, podrían pasar algunos meses e incluso años. Cuando esto sucede, la investigación estará disponible para los suscriptores que normalmente son usuarios de bibliotecas digitales de instituciones educativas que invierten millones de dólares al año para acceder a estas investigaciones. Por cierto, como cualquier sistema establecido, la revisión por pares también es blanco de críticas. Por ello, la academia sigue buscando las formas para mejorarlo. Así que ya lo sabes, si necesitas información relevante y actualizada, no hay nada mejor que los artículos de investigación que se publican en journals académicos. El proceso de revisión por pares te lo puede garantizar. Muchas gracias y mucho éxito. Decía que así es mucho más fácil ingresar y publicar porque no solamente te lo va a revisar tu asesor de tesis que ya es tu conocido o un sinodal que ya lo conoces y también puede ser alguien que nunca lo has visto y te va a revisar. Por tanto, siempre hay que considerarlo porque a veces esas son las más comunes momentos de decepción cuando aparentemente todo me fue muy bien acá en Puebla, en la UAP o algo así, pero mando mi artículo y de pronto me dicen que está mal, ¿no? Entonces siempre hay que considerarlo, pero también incluso se liga mucho a lo que va a ser esta última parte de la sesión, que es elegir correctamente el journal. Elegir correctamente el journal para publicar es bien importante. Tan importante que debes de hacerlo incluso casi casi antes de comenzar a escribir, casi. Informarte antes, no al final. De hecho, te cuento que de pronto me han llegado correos electrónicos donde algún investigador me dice, oye, maestro, ¿dónde podría publicar este artículo? Híjole, ya cuando el artículo ya lo hizo, es muy complicado porque ahora es adaptar el artículo a alguna revista científica, ¿no? Es lo contrario. Es que nosotros elegimos una revista y nuestro artículo se adapta a sus directrices. Regresando a la analogía del novio o la novia, el tema es ese novio que quiero mucho o esa novia que quiero mucho. Bueno, el journal es la casa donde va a vivir ese novio o novia que quiero mucho. Entonces imagínate que es como si salieras de la boda, ahí donde te están aventando los arrocitos y le dices a tu ahora esposa, oye mi amor, ¿y dónde vamos a vivir? Obvio no, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces lo que hay que hacer es, o por lo menos mientras estás preparando la boda, pues ya estás preparando tu paper, ya vete viendo dónde va a quedar, ya ve estructurando, ve adecuándote, ve conociendo si tiene cobro, si es gratis, y todo ese tipo de cosas. ¿Qué cosas debemos de considerar? Por supuesto, lo que hay que considerar es la relevancia del tema. O sea, que tu revista científica que elijas se alinee con tu tema de investigación. Otra cosa es el factor de impacto. Tienes que considerar el factor de impacto de la revista para saber si no estás tan seguro o convencido, búscate un factor de impacto bajo para que tengas más posibilidades de que te publiquen. Pero si estás muy seguro y tienes mucha fe en tu artículo, pues se vale
pelearle por revistas con un alto factor de impacto. Que te platico así brevemente qué es. Factor de impacto es un cociente estadístico que sacas dividiendo la cantidad de citas que ha tenido un artículo científico entre la cantidad de artículos que ha publicado. De tal manera que obtienes un número, por cierto, en el último año, en los últimos 2 años, obtienes un promedio de citas por año o por 2 años. Con lo cual, a más factor de impacto quiere decir que es más probable que te citen. Menor factor de impacto, menos probable. Entonces, tienes que considerarlo. También debes de considerar políticas editoriales, es decir, saber si te van a revisar pares, si es de acceso abierto y tienes más bien que pagar, si es una revisión híbrida en donde a lo mejor los pares, además de que te revisan pares, pues te cobran, no sé, tienes que considerar todo eso. El tiempo de publicación también es muy importante, ¿eh? Y que a veces no nos percatamos de eso. Pero a veces los tiempos de publicación podían llegar hasta en un año, ¿eh? También hay que considerarlo. Bueno, me dirías, bueno, ajá, y todo eso, ¿cómo le hago? Bueno, yo te traigo algunas herramientas. Mira, ¿cómo poder hacerlo? Utilizando herramientas de búsqueda, pero particularmente la biblioteca digital. Mira, vamos a hacerlo así. Vamos a imaginar que yo estoy buscando, y perdón ahorita por lo general, ¿eh? No te preocupes en ese sentido, pero pues ahorita es muy general. Yo voy a ingresar a la biblioteca digital de la UAP en bibliotecas.uap.mx. Ingreso acá y te recomiendo particularmente que hagas un filtrado en el lado izquierdo en tipo de recurso para que te enfoques solo en revistas científicas o journals. Ahora, ¿en qué plataforma? Pues mira, por ejemplo, vamos a imaginar que vas a entrar a la American Chemical Society, ACS, que es una plataforma obviamente de ciencias químicas. Y vamos a pensar que tú investigas algo relativo a polímeros, supongamos, ¿no? Estás realizando un proyecto de investigación que aborda el tema de los polímeros o las ciencias materiales. Bueno, pues yo escribo aquí en la búsqueda polymers y te va a dar, no sé, entonces creo que, ay, perdón, con razón, es con Y, pues ya decía yo, 19 resultados, pues claro que no, ahora sí. Son 458,000, obviamente porque polímeros es un tema tan global. Pero acá lo más importante es que en cualquier plataforma que llegues, busques el campo de estudio de tu tema de investigación o la variable y vienes a hacer el ajuste para quedarte con los artículos de investigación, journal article, me quedo con estos, pero sobre todo de una parte bien necesaria es que la fecha de publicación de estos artículos no exceda el año. El publication date, en publication date, que no exceda más que el año. Es decir, le voy a pedir que se enfoque en el último año. ¿Por qué? Porque entonces tengo la certeza de que estos artículos que fueron publicados en el último año fueron publicados en journals que hoy están publicando algo relativo a polímeros. ¿De acuerdo? ¿Qué más podría ser? A lo mejor un subject, si es necesario. ¿Qué es el subject? Es la disciplina. Déjenme ver acá dónde estaría. Aquí está en article subject, no, tópicos. Mira, por ejemplo, el tópico de la ciencia de los polímeros, por ejemplo, que son 15,000. Ojo, aquí con esto, a lo mejor orgánicos o orgánicos, vamos a suponer. Entonces me quedo con esos 4,000 papers que se han escrito en el último año de polímeros orgánicos. ¿Ok? Para que me dé cuenta que aquí
este artículo salió publicado en el Applied Materials and Interface. Este otro salió publicado en Accounts of Materials Research. Este otro salió publicado en el Applied Polymer Materials. ¿Ya vieron? Es decir, cada uno dice en qué revista científica se ha publicado, en Chemical Reviews. Y eso te va a dar una idea, pues para que tú digas, ok, quiero ver qué con el Applied Engineering Materials. Vamos a entrar, por ejemplo, a este artículo. Vamos a suponer que voy a entrar a este artículo. Y cuando entro, aquí está el hipervínculo para el Applied Engineering Materials. ¿Ya vieron? Le voy a dar clic al hipervínculo para entrar a dónde? Al, al, al home, al menú inicio de la revista científica. Ahí lo estamos viendo. Applied Engineering Materials. ¿Ok? Este es el micrositio. Híjole, estoy teniendo, parece ser que la red está muy lenta. No sé si me escuche bien. Ahí por ahí si me confirman si me estoy entrecortando o algo así o se escucha bien, porque yo estoy viendo mi red muy lenta. Pero bueno, miren, ¿qué es lo que podemos ver? Ok, ya que entré al micrositio de esta revista científica, pues voy a tener que conocer lo que ya vimos en la diapositiva. Gracias, doctora. ¿Qué es factor de impacto, políticas de publicación, cómo publicar con ellos, saber si voy a pagar o no, ¿no? Y todo eso, ¿qué creen? No hay como que una regla. Tienes que buscar. Por ejemplo, probablemente en About the Journal estén las métricas. A ver, voy a darle clic. Ah, ya lo había visto por ahí. Híjole, ya entré, pero bueno. Sí, miren, acá están las métricas, aunque estaban al principio. Miren, esta métrica me dice que en las descargas en el 2025 fueron casi 300,000 descargas. El factor de impacto es de 3.5 a 2 años. Se mantiene en 3.5 en promedio. Es decir, te pueden citar entre 3 y 4 veces en esta revista científica. Eh, y te dicen acá, tiempo a la primera decisión. ¿Qué es la primera decisión de revisión? Cuando te dicen, tu artículo que nos compartiste parece ser que está bien, vamos a revisarlo, tardan casi un mes en responderte. Luego, tardan 2 meses en aceptarte. Y ya para publicarse, 8 días. Es decir, tienes que considerar estos 3 meses y medio, ¿no? Acá es poquito. ¿Qué más debes de encontrar? Pues debes de encontrar aquí el alcance, qué tipo de cosas se publican, los tipos de manuscritos que aceptan. Oye, pero está en inglés. Sí, botón derecho traduce al español como para que lo vayas leyendo. Todo esto que estoy haciendo y voy a hacer en 10 minutos, tú tendrías que hacerlo por horas, ¿eh? ¿Qué beneficios tengo? Aquí está la licencia que obtienes en acceso abierto. Luego, aquí está el botón publicar, por tanto, aquí puedo saber cómo preparo y envío un manuscrito, recursos para el autor. Entonces tendrías que entrar, ver de qué trata, ver si hay un formato para publicar descargable. O miren, en este caso incluso hasta te pide tener una cuenta. Esto nada más en ACS. Ahora imagínate que vamos a otra, como por ejemplo Wiley, ¿no? En Wiley, pues vamos a entrar a esta otra plataforma que también te recomiendo mucho, Wiley Online, ¿ok? Pues a lo mejor vienes, preguntas, vamos a preguntar algo de polímeros, buscamos, encontramos y acá lo más importante recuerda es quedarte con los más recientes artículos publicados de polímeros
Es decir, nos vamos a Journals, publicados en los últimos 12 meses o hasta 6 meses. Me voy a quedar todavía con los últimos, ¿no? De tal manera que ya tenga la certeza de que esa revista sigue publicando actualmente. Híjole, está tardando un poquitito. Esperamos un poco. Le voy a dar, a ver, los últimos 6 meses. Y lo más importante, el subject. El subject que es la disciplina, ¿no? Um, sí, sí estamos lentos. Disciplina. ¿Para qué quiero cosas de antropología, acuacultura o arqueología? Vamos a buscar la disciplina ingeniería química. Entonces, aquí está Chemical and Biochemical Engineering. Son 3.397 artículos publicados en los últimos 6 meses. Eh, y entonces me puedo dar cuenta, acá lo estoy viendo sin que todavía esté activo, que existe el Journal de Ciencias de los Polímeros. O miren, este es de macromoleculares, materiales macromoleculares e ingeniería. O este, ingeniería y ciencia de los polímeros. Ok. Este, ingeniería y ciencia de los polímeros. Ok. Este otro, ingeniería y ciencia de los polímeros. O sea que este paper se ve que está, perdón, este journal está publicando mucho, así que probablemente me acepten. Vamos a ver. Acá sí de plano hasta le puedo dar clic al journal, clic, y voy a entrar otra vez al micrositio de la revista científica Ingeniería y Ciencia de los Polímeros. ¿Ok? Editado, según esto, por Sadán. Este es el editor ejecutivo de la Sociedad de los Ingenieros Plásticos. Y otra vez, chicas, chicos, tendré que ir viendo métricas. Miren, dice que tiene Site 5.3 en SiteScore, que es también una regla que utiliza la gente de Clarivate, pero 3.2 citas en factor de impacto, es decir, 3 citas, de 3 a 5 citas en promedio, desde diferentes índices que lo puedo tener. Ya sabes que aunque esté en inglés, botón derecho traduces al español, pues para saber quién es el editor en jefe, cómo se publican los artículos, entrar a ver los artículos más recientes citados, los más leídos, conocerlos, pero también entrar, por ejemplo, en acerca de, pues, a las métricas de la revista, ¿de acuerdo? A la información para autores, que sería, pues, cómo enviar un manuscrito, cuáles son las pautas, de tal manera que no llegues a ciegas a ver si me aceptan. No, ya llegas sabiendo que, por ejemplo, acá miren, a ver, vamos a ver si tiene algo. Híjole, no tiene tantos datos, pero sí me dice que 5.3 en Scopus, 0.57 en Clarivate, pero ya el Journal Impact Factor, pues es de 3.2. Ok, aparentemente recibo unas 8 citas entre dos índices de una manera promedio. Siempre esto es promedio, ¿eh? Tal vez recibas más o tal vez recibas menos, pero esto es promedio. ¿Qué más puedes acá ver? Cómo subir un artículo, cómo suscribirte a él, ¿de acuerdo? Eh, y tienes que entrar, tienes que conocer políticas editoriales, tienes que leer. Es como si fueras a la casa que quieres vivir, pues vas a tener que pasarte horas viendo los rincones, el acabado, el techo, el piso, de tal manera que te vayas a la segura, ¿cierto? Esa es la idea de buscar. Y así, no solamente Wiley, puede ser Springer, puede ser Science Direct. Y en estas plataformas buscas tu tema y comienzas a peinar las revistas científicas que publican eso, ¿no? Ahora, no solamente la biblioteca digital, yo te traigo aquí un doc de Google online.
Si escaneas eso, vas a ver un listado de plataformas que pueden serte útiles, que de todos modos yo te voy a pasar mañana con tu constancia, así que no se preocupen. Pero, por ejemplo, te estoy compartiendo el Clarivate Master Journalist, el Shimago Journal Rank, el Wiley Search a Journal, las revistas mexicanas del Consorcio Nacional de Recursos Científicos y Tecnológicos, el directorio de acceso abierto de las revistas y Latindex, ¿no? Y ahora, lo que hay que hacer, por ejemplo, en el clarivate.com, mglclarivate.com, voy a entrar y miren, esto es muy simple. Es como un buscador de revista científica. Entonces, lo que haces es venir acá y, por ejemplo, acá es muy importante que en este te crees una cuenta gratis. Entonces, yo ya la tengo, yo ya voy a iniciar sesión. La creación de una cuenta es muy rápido, no te preocupes en ese sentido. Yo ya tengo mi cuenta, inicio sesión. Y lo mismo, ¿no? Puedes venir y le preguntas sobre, pues, no sé, sobre polímeros. Ojo, acuérdate, ahorita usé este como ejemplo, pero pues tú le escribes lo que quieras. ¿Y qué me dice? Que hay 111 resultados de revistas que hablan sobre polímeros, como la revista Polímeros, precisamente, de Suiza, o la revista ACA's Polymers, o Designed Monomers and Polymers, de Taylor and Francis. Y así cada una de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, vamos a suponer que esta revista quieres conocerla. Ah, pues viene por acá la opción de ver perfil de la página, View Profile Page. Vienes y ves, a ver, esta revista. Dice que es una revista publicada desde el año 1998, es holandesa, su frecuencia es, híjole, frecuencia regular, el lenguaje primario es inglés, genera identificadores digitales de objeto, genera DOIs. ¿Qué es esto, chicas, chicos? Cuando te publican, te crean un DOI, un identificador, para que tú ya lo compartas con quien quieras, ya no tengas que compartir el enlace, sino que compartes el DOI y la gente va a poder entrar a tu paper, a tu artículo. También te va a dar más datos acá, a un año 2.3, a 2 años baja en promedio a 1.8, ¿no? Es una revista de acceso abierto. Hay muchas cosas que tienes que ir viendo, pero por ejemplo vamos a visitar el sitio de este journal, Visit Site. Voy a visitar el sitio de la revista científica y miren, es esto. Es el Designed Monomers and Polymers. Del lado izquierdo está la página, el número actual, los artículos más leídos. Sobre esta revista vamos a entrar a About this Journal. Igual, te da información que con botón derecho traduces al español, pues para entenderle mejor. ¿Ya vieron? ¿Quién es el consejo editorial? Los detalles de la publicación. Lo que estoy haciendo muy rápido, tú tendrás que hacerlo con calma, tal vez con un Excel a un lado para que vayas haciendo una bitácora. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, algo que no me gustaría dejar omitido es el listado de revistas mexicanas que les creamos un Excel online, mira, de las revistas de México, el extinto CONACYT en el año 2021 todavía publicó su informe de las revistas mexicanas. Como se ha politizado mucho el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con Álvarez Bulla, pues la verdad es que descuidaron todo. Ustedes saben, de pronto se descuidó todo esto de la ciencia y no ha salido informe. Entonces, este es el informe de 2021. Pero te puede ser útil porque, por ejemplo, mira, pues justamente está ahorita activa el área de biología y química. Pero si quieres ver otras cosas, mira acá donde dice área, acá hay un filtro, clic, y tú puedes ver físico, matemáticas, ciencias,
medicina, de la salud. Yo creo que voy a activar también físico, matemática y ciencias, y biología y química, y aplico. Y estos son las revistas de ciencias, biología, físico, matemáticas. Por ejemplo, mira, aquí, ¿cuál sería para ti? A ver, déjenme ver. Pues miren, esta revista, Ciencia y Universidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aquí está el enlace del lado derecho. Mira, por ejemplo, vamos a entrar a la revista mexicana Ciencia y Universidad. Esta es una revista, pero miren, revista de economía. No, entonces no es tan ciencia natural o exacta. Entonces no, gracias, porque de seguro no les va a importar mi artículo de ingeniería química. Ah, hidrobiología puede ser, investigaciones geográficas, el Journal de la Sociedad Mexicana de la Química. Sociedad Química de México, miren acá está, vamos a ver, entrar a la revista científica con el enlace y este es el Journal of the Mexican Chemical Society. Y otra vez, miren, a 5 años, factor de impacto es de casi una cita, a 5 años es una cita, y aquí van a venir los artículos, cómo subir archivos sobre el journal, consejo editorial, cómo ponerse en contacto, guías, el número actual. ¿Ya vieron? Todo esto que te puede ser sumamente útil, pero no leerlo como yo, así de rapidito, leerlo a conciencia para entrar. Vamos a ver, por ejemplo, acá, Revista Mexicana de Biodiversidad de la UNAM, aquí está. Vamos a entrar, por ejemplo, a la revista. Esta es una revista de la UNAM que ya no está, ¿ya vieron? Lástima. Es que les decía, este dato lo hicimos con el 2021, así que algunas cosas ya ni siquiera están. A ver, ciencias químico-biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, otra vez de la UNAM. A ver, vamos a ver si la revista existe. Híjole, no. Y esto tiene mucho que ver seguramente con que la UNAM ya cambió sus servidores y todo. No creo que la revista dejara de existir. Yo creo que el enlace es el que ya está mal. Pues googleenlo. De acuerdo, entonces les traje algunas cosas. El directorio de acceso abierto, las revistas latinoamericanas, igual. Tú entras, por ejemplo, al Latindex y Latindex es un índice de revistas latinoamericanas. Así que aquí, pues al ser Latinoamérica, buscaría polímeros, ¿no? Ay, o ingeniería química o no sé, un campo de estudio o variable. Y encontró de polímeros 3 revistas vigentes, según esto. Polímeros, polímeros aplicados y la revista iberoamericana de polímeros. Y así lo que tendrías que hacer sería, pues, ingresar a la revista y ver si hay un dato electrónico, por ejemplo. Casi siempre está en datos adicionales, en donde hay un enlace. Eh, híjole, creo que no. No tengo enlace. Se supone que es acá, pero no creo. A ver. Ah, sí, miren, ahí está. La revista iberoamericana de polímeros, las instrucciones para autor, el paper más reciente, números anteriores, comité editorial y seguramente por ahí debería de estar la opción para métricas y todo. ¿Ya vieron? Es una manera de entrar a través de Latindex, revistas latinoamericanas, entrar a la revista española iberoamericana de polímeros. Así que esto, que lo tienes ahí con el QR o que yo te lo mando mañana, pues te van a ser recursos que te van a servir para ir viendo revistas científicas donde publicar. ¿Sale pues? Y pues vamos a concluir, chicas, chicos, con consejos generales. Consejos generales que te puedo dar es que planifiques todo lo que vayas a escribir. Que no sea fortuita tu escritura académica, como se te va ocurriendo, ¿no? Planifiquen.
con un Excel, con una agenda que vayas ahí guardando y teniendo ahí a la mano siempre para ir diciendo, ok, la próxima semana voy a estar haciendo esto y luego lo otro. Creen un cronograma de actividades, alfabetízate. Es decir, ¿qué es la alfabetidad? La cantidad de conocimiento que tienes sobre algo. Así que hoy te invitó la doctora Juana Daisy para aumentar tu cantidad de conocimiento. Espero que te haya servido. Busca un título atractivo, ya lo vimos, qué importante es un buen título. Presenten un buen resumen, ya lo vimos, qué importante es que el resumen nos atraiga mucho. Pidan opiniones, pero no solo al profesor, profesora, investigador, al sinodal. También pide opiniones a tu familia, a tus amigos, porque en una de esas te dan un enfoque muy interesante, ¿no? Que puedes abordar. Utilicen gestores de referencia como Zotero, Mendeley, EndNote, porque entonces ya te olvidas de la bibliografía y ya nada más te dedicas a estructurar bien tu trabajo. Revisen y vuelvan a leer su artículo. Capaz que se nos fue un error ortográfico, se nos fue por ahí una mala redacción. Comprueben la originalidad de sus ideas. Hay veces que sin querer estamos plagiando la idea de otro porque escuchamos esa frase y a lo mejor estamos poniéndola sin citar, ¿no? También soliciten apoyo especializado. Por ahí, ayúdenme con un micrófono que está abierto, por favor. Em, Soliciten apoyo especializado que de alguna manera, pues hoy tal vez fui un apoyo especial para ti. Muchas gracias por la invitación. En fin, y por último, pues no olviden explorar la revista que selecciones. Pues de mi parte ha sido todo, esperando que esta sesión haya sido sumamente interesante. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Lo que